que continúa con nosotros aquí en Cocina CDMX. Les recuerdo que estamos todos los lunes a las 11 de la mañana y también le quiero recordar mis redes, que es mi Twitter es @manimunoz y mi Facebook es Chef Mani Muñoz. Ahí si usted quiere poner alguna sugerencia, algún dato, algún comentario, será muy bienvenido. Y también le quiero recordar, ahí están apareciendo las redes de nuestro canal, hasta para que usted pueda verlo después, aquí en Capital 21. Mi querido Héctor, tus redes sociales. Mis redes sociales, en mi Facebook me pueden encontrar como Héctor Rodríguez. Y en Twitter me pueden encontrar como Chef Héctor 12. Bueno, vamos a empezar esta deliciosa receta. Tacos de sardinas, señora. Sí, me va a decir, ay, qué fácil es. La verdad está facilísimo, pero ¿hace cuánto que no usa usted la sardina? La verdad. Y para esta receta necesitamos estos ingredientes. Tacos de sardina. Ingredientes: 2 latas grandes de sardinas en aceite, 2 jitomates picados, media cebolla picada, 2 chiles serranos picados, 1 cucharada de jugo de limón, 2 cucharadas de perejil picado, 12 tortillas, crema, aguacate, sal al gusto, salsa, aceite vegetal. Bueno, necesitamos empezar a freír cebollita. Cebolla. No quiero dejar ni una cebollita aquí en el frasco porque el fregadero no le gusta la cebolla. Vamos a citronar. A citronar, ya les he dicho lo que es. Que empiece a tornarse de color a citrón y que cuando uno la mastique pueda sentir esa turgencia de... ¿no? Que con me ese gusta. tronidito, ¿no? De la cebolla. El tronidito. Esa es la palabra exacta, el tronidito. Y bueno, vamos a agregar nuestro jitomate que nos compramos. Estamos muy preocupados porque el jitomate no tiene color jitomate, ¿verdad? Como que le falta color, pero así está en todos lados. Entonces, como que bueno, no me voy a preocupar por eso porque ahorita se va a empezar a cocinar. Delicioso. Y aquí les quiero presentar a nuestra estrella, la sardina. Me encanta. Vamos, préstame un tenedorcito, corazón, para agarrar mis sardinas, porque te quiero decir que compraste unas sardinas deliciosas. Ve el tamaño de la sardina, o sea, bastante grande, porque hay latas donde vienen unas sardinitas ahí medio chiquitas que apenas se ven. Aquí mi querido Héctor me hizo el gran favor de comprar unas sardinas grandes y se deshacen muy fácilmente, ¿eh? No importan los huesitos, señora, no nos va a pasar nada si consumimos esos huesitos. No son espinas gruesas como del pescado normal. Exactamente, no son tan grandes. Livianas. Exacto. A ver, ahí estamos. Miren qué rico. A mí la verdad hasta en una torta así nada más con mayonesa y la sardina, me encanta la idea. Ahí estamos. Voy a poner más sardinitas. Y quiero ponerle tantito de líquido, ¿eh? Le quiero poner tantito de este líquido. Regálalo esto, corazón. Sí. Y con mi espátula o con mi palita, miren qué fácil de desmenuzar. Oh, me encanta la idea. Estoy desmenuzándola. Entonces, así se está cocinando delicioso el jitomate junto con la sardina. Y el sabor, entonces, empiezan a mezclar todos esos sabores. Y bueno, queda una receta deliciosa. Vamos a ponerle chilito verde, ¿por qué no? Chilito verde también. Siempre que uso pescado me gusta darle cierta acidez. Entonces me parece que darle un toque de jugo de limón vale la pena. Vamos a mezclar todo. Miren qué rico. Perdón que me quede de repente callada, pero a veces que me gusta que usted en su casa oiga el sonido cuando uno está cocinando, cuando se están friendo las cosas, también eso es terapia. Es como que, me está relajando, estoy cocinando, estoy pasándola bien. Es un momento conmigo mismo y con mi platillo, por eso tengo que cocinarlo con tanto amor. Por eso dicen que la cocina es una terapia. Ahora estamos picando perejil finamente. A mí no me gusta que el perejil esté muy grueso, me gusta picarlo muy picadito. ¿Para qué? Para que ahora que yo lo agregue, no me vaya a salir por ahí una hoja de perejil. ¿Y qué le parece que si mientras esto se está cocinando, caliento unas tortillitas, porque ya está, y sazono, voy con Leslie que nos va a dar un delicioso tip de nutrición? Ahorita venimos, vamos contigo, Leslie. Hola, Mani, muchas gracias.
Pues como vieron, el día de hoy Manny nos dio una excelente opción y muy diferente al típico huevos revueltos o al típico omelette, unos huevos endiablados con betabel. Y bueno, respecto a esta receta, comentarles que el betabel tiene muchísimas propiedades y les recomiendo que lo empiecen a consumir mucho. Si no les gusta mucho el sabor, pueden optar, como el día de hoy nos enseñó Manny, a hacerlo con una preparación que es incluso salada, como los huevos. O bien pueden consumirlo en jugo o cocido, por ejemplo. El betabel, ¿por qué es tan saludable? Contiene mucho folato. El folato ayuda mucho, por ejemplo, en las embarazadas, nos ayuda mucho a que el bebé, todo su tubo neural se forme muy bien. Entonces es sumamente nutritivo y consúmanlo, por favor. Además contiene una gran cantidad de fibra, contiene también carotenos, que estos pues nos ayudan mucho a la salud visual. Y en el caso de los que les gusta hacer deporte, pues por si no lo sabían, consumir betabel de manera regular les ayuda a incrementar el rendimiento. Y bueno, respecto a los demás platillos, tuvimos otra excelente opción. Parece que Manny hoy cocinó para las mamitas que están embarazadas, porque los tacos de sardina son una excelente fuente de calcio. Por una parte, dentro de las fuentes de calcio, la sardina, como se come con todo y el esqueleto, tiene muchísimo aporte de calcio. Y además, el combinarlo, por ejemplo, con tortillas, las tortillas de maíz también tienen calcio, entonces tenemos un platillo que es muy rico en calcio. Muchas gracias, Manny, por las recetas. Esto fue todo por hoy. Recuerden que comer saludable también es muy rico. Sazonamos con muy poquita sal. Gracias, Leslie. Gracias, muchísimas gracias por ese tip. Porque la sardina ya está un poquito sazonada. Entonces es muy probable que no necesite mucha sal. Y mire, ¿está listo? Tortilla. Sardina. Miren qué rico taquito. Quiero poner el aguacatito, mira. Exacto. Y voy haciendo otro. Sí. Ajá, muy bien. Sardina. Señora, ¿no sabe la delicia de taquito? Vele poniendo también crema, corazón, Sí. por favor. Ay, me encantan estos tacos, ¿verdad? Y en esta época que todo el pescado está carísimo y que no han subido las latas de sardina, entonces aprovechemos y compremos sardinas y hagámoslo con sardinas. ¿Listo? Yo no sé cómo le hacen los taqueros para aguantar. ¡Ah! Uno se quema. Tanto, ¿verdad? Poquita, Héctor. Poquita. A ver, préstamelo. Eso. Mira, así, porque si no se tapa todo lo que estamos comiendo. Así, mira. Pongo el aguacate. Porfa. Y Héctor hizo una salsa deliciosa. Ahí estamos. Y bueno, el día de hoy, aparte de estos deliciosos taquitos que acabamos de hacer, le quiero recordar todo lo que hicimos por si usted acaba de sintonizar el canal aquí en Capital 21. Hicimos unos huevos endiablados que la verdad me encantó hacerlos porque son muy novedosos. Los pintamos con agua de betabel. ¿Y qué cree? Que lo hagamos para atrás, perdón. Ahí está. Perfecto, ok. Y los pintamos con agua de betabel y luego con las yemas cocidas hicimos un puré con mayonesa y mostaza y los rellenamos y los adornamos con un ojito de perejil. La presentación es muy importante por más sencillos que sean, de verdad. Si la comida empieza por la vista, pues vamos a hacerlo más rico para los chavitos. A los chavitos también les va a encantar. Luego hicimos ese pastel de zanahoria. En semana de Pascua, la verdad, pues vale la pena hacerlo. Lo decoramos con huevitos ahí que fuimos a comprar aquí a la esquina y los conejitos. Ay, me encantaron. Muchísimas gracias, de verdad, mi producción que salió corriendo por los huevitos. Y bueno, los tacos de sardina que están espectaculares, facilísimos de hacer y les van a encantar para esta Semana Santa. Nos tenemos que ir, Héctor. Lástima, nos veremos hasta el próximo lunes. Ay, sí, pero mira, mientras que nos vamos, yo la verdad voy a decorarlo con tantita salsa que le faltó. Mira nada más esta salsa que hiciste tan rica de chipotle con tomate verde y bueno, una delicia. Y bueno, tenga usted una excelente semana de vacación. Si va a la playa, si va a carretera, maneje con mucho cuidado. Pase la bomba, una semana de vacaciones. Y bueno, nos vemos aquí próximo lunes a las 11 de la mañana. Cocina CDMX. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Manny. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.